Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a la sede de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Doy la bienvenida a todos los que sois socios, amigos y, por supuesto, a los que son visitantes y vienen a esta institución pues, para conocer nuestros intereses culturales y la divulgación que venimos realizando. Saben ustedes que estamos en un edificio particularmente especial, como es el de la Casa y Torre de los Lujanes. Es el edificio civil más antiguo que se conserva actualmente en nuestra ciudad, datado en el siglo XV y, bueno, tenemos el honor de llevar a cabo nuestras actividades en el mismo desde el año 1866. Saben ustedes que la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País es una de las sociedades de amigos del país que se crean a instancias de la corriente de la Ilustración en el siglo XVIII. Y en este caso, a instancias del ministro Campomanes, fuimos patrocinados por el mismísimo rey Carlos III, que nos digna con su presencia pues, a través de este hermosísimo lienzo pintado por Mengs. Es propiedad del Museo del Prado, pero como las restantes pinturas que ornan nuestra institución están en depósito desde el siglo XIX y bajo nuestro cuidado y responsabilidad. En fin, vamos a seguir un poco con este ciclo de conferencias que estamos dedicando al marino Vargas Ponce, uno de los ilustrísimos marinos surgidos de la Ilustración, de esa corriente renovadora de la Armada Española, que consiguió poner a la misma en el segundo lugar prácticamente a nivel mundial como potencia, quizás solamente detrás de la Armada de la Royal Navy, la Armada Británica, y quizá no lo suficientemente conocido. Todos nos acordamos de los grandes científicos exploradores, pero incluso de los grandes marinos que estuvieron en la derrota naval de Trafalgar, pero nos olvidan precedentes como este marino tan ilustre, tan importante, que muere pues ya, digamos, en el primer tercio del siglo XIX. Siguiendo con este ciclo de conferencias, vamos a impartir, o va a impartir nuestro ponente, aquí presente, don Alberto González Troyano, la que viene titulando Vargas Ponce, Tauromaquia e Ilustración. Y como tengo, lógicamente, a mi siniestra, pues un señor que lo conoce, ya ha colaborado con él dentro de esta sociedad, esta institución cultural que ellos rigen y presiden y están dirigiendo, pues voy a cederle la palabra para que haga la presentación que se merece nuestro ilustre ponente, el profesor González Troyano. Así que le cedo la palabra a Joaquín Álvarez y que nos haga la presentación e introducción del mismo. Muchas gracias y bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Gracias también a los que están conectados. En efecto, pasamos a otro aspecto de la poliédrica figura de José Vargas Ponce y hoy con Alberto González Troyano, que nos va a hablar sobre sus ideas acerca de la tauromaquia. Alberto González Troyano es un viejo amigo y conocido de algunos que estamos aquí, al que le tenemos, lo voy a decir y seguro que se molesta, un poco por referente, como modelo. Su vocación de maestro creo que nos ha influido a muchos. Él ha dedicado parte de su vida a la docencia, primero en Fez, en Marruecos, y después en Cádiz y en Sevilla, aunque antes se dedicó al mundo del libro, al mundo editorial, trabajando en Barcelona en diferentes editoriales, sobre todo Seix Barral, si no recuerdo mal. Pero ya centrado en el mundo académico, ya estando en Cádiz, pues fue promotor de importantes iniciativas, como por ejemplo la creación del Grupo de Estudios del Siglo XVIII, la creación de la revista Cuadernos de Ilustración y Romanticismo y algunas otras iniciativas importantes que relanzaron, y no es una exageración, relanzaron los estudios del siglo XVIII y del siglo XIX en unos años en que no estaban muy atendidos y sobre todo estaban atendidos cuando se hacía de una manera, vamos a decir, no muy productiva. Pero en fin, gracias a él se consiguió este lanzamiento y algunos nos hemos dedicado al siglo XVIII precisamente por influencia e influjo suyo. Como ya pueden ver entonces o deducir, ha trabajado, ha publicado mucho sobre el siglo XVIII y sobre el siglo XIX desde el punto de vista de la literatura, de la historia social, cultural.
Ha trabajado sobre figuras aparentemente marginales, pero luego centrales de la época, como eran los petimetres, los majos y su significación social, no, no solo como imagen literaria. Ha trabajado mucho, mucho, mucho sobre cómo se construyó la historia, perdón, la imagen de Andalucía. La imagen de Andalucía desde el siglo XVIII prácticamente hasta nuestros días, con sus sombras, con sus luces, con figuras, artistas, escritores, y tiene muchos trabajos sobre este asunto, evidentemente no los voy a enumerar, pero ha trabajado también sobre Goya, tiene un libro precioso sobre Carmen, sobre la figura de Carmen, cómo se construye, se crea y la significación de la figura de Carmen. Ha publicado, ha editado a Cansinos Asens, a Fernando Villalón, bueno, a multitud de escritores, pero centrándonos ya en el mundo taurino, que es de lo que hoy nos va a hablar, pues también es un gran experto. Se le deben la edición de novelas, bastantes novelas sobre el mundo de la tauromaquia, pues no sé, la de Blasco Ibáñez, perdón, López Pinillo, en fin, otras, los artes de torear, las tauromaquias de Pepeillo, de Paquiro, en fin, es un gran experto también en el mundo de los toros. De hecho, su libro, El torero, héroe literario, publicado ya hace un tiempo, habría que reeditarlo otra vez, Alberto. El torero, héroe literario, recibió un par de premios, el premio Espasacalpe y el de Antonio Díaz Cañabate. En fin, no me voy a alargar más porque me vamos a escuchar, le voy a dar la palabra, pero como digo, su enfoque de Vargas Ponce, seguramente, y de la tauromaquia, de las ideas de Vargas Ponce como escritor, no voy a decir antitaurino, sino acerca de los toros, va a ser una gran aportación. Alberto, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias a la entidad, por descontado, que nos cobija y que nos presta su hospitalidad, la Sociedad Matritense. Luego también al grupo, bueno, a la Sociedad Española del siglo XVIII, al grupo de Cádiz, y realmente estoy encantado. Yo creo que también a Vargas Ponce le gustaría encontrarse en una atmósfera pues tan, bueno, tan, yo no diría, pero vamos, que realmente creo que es un personaje que se podía encontrar muy a gusto, ¿no? Entre estos cuadros y estas sillas, y me supongo que también pudiendo charlar con ustedes. Le agradezco mucho a Joaquín estas palabras. Yo me hubiera quedado media hora más escuchándolo. Nunca tengo ocasión de que me hagan esos elogios que prácticamente se los acaba de inventar. Pero, sin embargo, he hecho en falta que no ha dicho lo principal. Y es que yo estoy aquí, como en términos taurinos diríamos, haciendo una sustitución. En realidad, la persona que debía estar hablando aquí hoy, hablando de este tema, es Carlos Cruz González, que ha hecho una tesis espléndida y maravillosa sobre Vargas Ponce y sobre la tauromanía y las taurofilias y las taurofobias en el siglo XVIII y comienzos del XIX, y él es el gran experto, pero es joven y, claro, un joven que está en eso que ahora se ha puesto de moda, que se llama la España vacía, está en Extremadura, unos parajes maravillosos entre Extremadura y Andalucía, pues claro, venir aquí a la corte le debe de parecer una cosa muy rancia y muy pasada ya. Y entonces somos nosotros, los viejos, los que tenemos que dar la cara por él. Pero realmente el trabajo espléndido y maravilloso sobre Vargas Ponce lo ha hecho él. Esto que esté cumplido, además que a mí por lo menos me sale lo mismo que a Fernando, que fue su director de tesis, me sale de una forma muy espontánea y muy auténtica, como se dice ahora. Bueno, pues entonces yo no me gustaría ceñirme demasiado al aspecto taurino, antitaurino de Vargas Ponce, sino intentar un poco situarlo para que esas polémicas de aquellos momentos a ustedes les puedan resultar un poco verosímiles y que se las puedan imaginar fácilmente. Y para eso, si les parece bien, yo les voy a hacer como una especie de pequeño esquema muy simplificado y al mismo tiempo muy simplificador, muy esquemático, para que lo podamos al personaje situar en qué perspectiva
él en 1805 aproximadamente empieza a meterse con ese libro o empieza a recoger, a organizar ese libro que es la disertación sobre las corridas de toros. Las corridas de toros, así, dicho de una forma muy simple, puede parecer que es una cosa pues, que puede venir desde los griegos, desde que puede venir de los romanos, incluso hay gente que inventó, que venía de los árabes y tal, pero no, a efectos nuestros, lo que conviene que sepamos es que en el 18, es decir, la época en que empieza a vivir y a leer Vargas Ponce, se está creando una verdadera diferenciación. Sí, antes, los nobles, y dejando aparte también esa cosa tan socorrida por la erudición taurina de si fueron los griegos, si fueron los visigodos, esa cosa, bueno, que puede ser muy entretenida y a veces puede servir para alumbrar el resto de los componentes posteriores de la tauromaquia. Pero en principio nosotros lo que sí tenemos muy claro es que hasta que llegan los Borbones había un tipo de corrida que se suele llamar la corrida más o menos aristocrática, donde había pues unos señores, unos nobles que intentaban realizar unas funciones más o menos similares al mundo bélico, donde había un enemigo, había una fiera a batir, indomable, ese toro que no estaba domesticado y que precisamente a base de esas hazañas, de esas proezas, pues se ejercitaban, mantenían lo que podíamos llamar sus hábitos militares y al mismo tiempo recogían los aplausos, lo que podíamos llamar la mirada admirativa de ese público que estaba sobre todo, claro, está formado por sus propios pares, de su propia aristocracia. Entonces, no había en España festejo un poco digno de una coronación de un rey, el nacimiento de un primogénito, que no se celebraba con una corrida de toro donde los nobles más arriesgados ejercían esa labor de torear. Eso, por fortuna o por desgracia, se queda ya un poco roto cuando llega, exactamente en 1700, llegan los Borbones. No hace falta conocer mucho la historia para darse cuenta que a estos señores, a Felipe V tal, pues le debió de parecer un espectáculo bastante rechazable. Entonces, él inmediatamente, y pues ya eso lo margina, ya saca una primera pragmática, y el mundo de los toros va, por decirlo así, desapareciendo. Va desapareciendo y hay que, como quien dice, sustituirlo por otro tipo de cosas. Entonces, podríamos decir que en ese siglo XVIII se va a establecer un paréntesis donde la corrida caballeresca, la corrida aristocrática va cada vez perdiendo más presencia. En algunos sitios también tenemos que tener en cuenta que España era muy diversa, no era lo mismo el mundo de Navarra que el mundo del sur. Por tanto, va fluctuando lo que podríamos llamar esa especie de oscurecimiento de la corrida aristocrática, va en muchos momentos perdiendo vitalidad y al mismo tiempo está empezando algo distinto. Y sobre eso me gustaría un poco poner algunos puntos en claro. Si por una parte hay unos señores que antes han ayudado de alguna forma a los nobles en la tarea que la plaza le era necesaria, esos especies de chulos, como queramos llamarlo, y esos señores cada vez, esos plebeyos, cada vez van tomando, han aprendido, han perdido el miedo cuando ayudaban a sus señores que estaban a caballo y se han familiarizado con lo que podíamos llamar el juego con los toros. Al mismo tiempo, hay algunas regiones españolas, piensen sobre todo en Navarra, donde se ha cultivado un tipo de toreo popular que se ha hecho a pie. Entonces, se van dando unas confluencias
Y en esas confluencias hay ese desplazamiento anterior de la corrida aristocrática por una corrida que podíamos llamarla a pie. El toreo a pie, durante varias décadas, va fluctuando, va imponiéndose y llega a desplazar perfectamente, completamente a la corrida que podíamos llamar caballeresca. Pero hay algo que que es fundamental para nosotros, y si no lo introducimos, nada se puede entender, que es que hay unos señores que en un determinado momento se dan cuenta que lo que no era antes la corrida caballeresca, ahora lo puede ser la corrida a pie. ¿Sí? Puede ser un negocio. Entonces, en esa especie de que la corrida de la nobleza va desapareciendo, se va imponiendo la otra, hay algo que se va haciendo necesario y es en unos determinados sitios y en unos determinados aspectos hay que darle unas gratificaciones, pues, a una serie de conventos que lo pueden necesitar, a unos hospitales y, por tanto, hay un tipo de corrida que puede favorecer ese mundo que podíamos llamar de la caridad y de las limosnas. Entonces, hay unos señores muy avisados que podíamos llamar, pues como se pueden imaginar, esa burguesía ascendente que está deseando de sacarle dinero a las piedras. Y precisamente en Cádiz, no es por azar, en Cádiz, donde en estos momentos hay ya con el comercio de Indias, ya a partir de 1717, pues empieza a establecerse ya lo que se ha llamado una mentalidad mercantil, una mercantil que intenta ganar dinero en ese tráfico de mercancías y tal. Y ahí surgen ya lo que podríamos llamar unos primeros empresarios, que dice, nosotros, claro, nos hemos quedado dinero cuando hemos organizado una fiesta taurina para el convento tal o para socorrer tal, resulta que ahí eso ha dado dinero. Bueno, también nosotros lo podíamos asumir y convertirlo en un negocio. Entonces, la correa a pie no es más que eso, el que unos señores muy avisados con un espíritu mercantil se dan cuenta que la plaza de toros, que antes no era, por decirlo así, una plaza de toros, sino era una plaza pública con unos nobles llenos de atuendo, con mucho ceremonial, eso puede ser sustituido por un negocio donde la gente del pueblo, o la gente de la ciudad o la gente de donde sea, van a encontrar unos alicientes con los que disfrutar. Y al mismo tiempo no van a tener que estar aplaudiendo o admirando al noble tal, al conde tal o al duque tal. Es uno de los suyos que ha aprendido a torear a pie y que cada vez empieza a hacerlo con más valor y con más maestría, de una forma más diestra. Por eso se van a llamar diestros. Son diestros en burlar al toro. Ese toro que viene como una fiera para acometerte, esos señores, esos toreros a pie, han aprendido a burlarlo, a desviar su movimiento y, en una especie de suerte, quedarse preparado para volverlo a burlar. Entonces se está creando ya sistemáticamente una especie de suertes para que eso que antes hacían los nobles de una forma muy primaria para matar al toro, ahora se pueda hacer a pie. Y la palabra todavía es muy prematura, eso haciéndolo de una forma que despierte en la sensibilidad de ese público que está pagando y que para que continúe pagando eso que se tiene que hacer ahí en la arena tiene que gustarle, eso puede dar dinero. Y eso es el origen del toreo que nosotros hemos conocido, del toreo de a pie. La corrida caballeresca la tenemos que ver en un cuadro, que existen buenos cuadros para eso, pero es otra cosa. Entonces, en ese momento del toreo ya de a pie, que todo él está, por decirlo así, fraguándose en el siglo XVIII, porque esos toreros de a pie, para que comprendan ustedes, para que se le aplauda, tienen que hacer sus suertes de acuerdo con un criterio. Entonces hace falta que ese criterio se recoja en unas cartillas, en unas preceptivas, es decir, se está creando un toreo a pie
pero al mismo tiempo también se le está condicionando con unas perspectivas, con unas responsabilidades por parte del diestro de que no puede torear de cualquier forma. Para que la gente te aplauda, para que te contraten al día siguiente, para que ganes dinero, lo tienes que hacer de acuerdo con unos cánones. Y eso también se va fraguando en el siglo XVIII. Es decir, que nosotros sabemos, hombre, que ya al final vamos a encontrar la preceptiva, la taromaquia de Pepeillo en el 1896, pero antes también ha habido otras reglas de torear, algo que se ha copiado de los nobles, pero que también era una forma de obligar, y algo también muy importante, que el criterio de lo que se está haciendo en la plaza se pudiera ir transmitiendo de unos sitios a otros. Yo soy de Algeciras, ya sé que ustedes me van a decir no, yo soy de Algeciras, pero es en Cádiz, me refiero que soy gaditano, y es en Cádiz donde todo esto se inicia. El toreo a pie se inicia en Cádiz. No podemos detenernos en esto, pero realmente es una cosa bastante curiosa que en la misma ciudad donde el mundo del comercio empieza a experimentarse, surgen esos dos acontecimientos que necesitan dinero para salir adelante, que es los toros y el flamenco. Bueno, pues entonces se crean los toros y eso va teniendo una cierta, cada vez se hace más llamativo, la gente le gusta, disfruta. Los colchones, hay sainetes de González del Castillo y de don Ramón de la Cruz que cuentan cómo los majos vendían y dejaban en hipoteca, no me acuerdo cómo la palabra sería la adecuada en aquella época, para poder conseguir dinero, porque la corrida de Pepeillo o de Costillares no me la puedo perder. Es decir, como decía Ortega, no había nada que les produjera una mayor alegría y satisfacción y placer a las clases populares que ver una corrida de toro. Pero también podríamos añadir, y no vamos a poder meternos en eso ahora, que también la aristocracia, en un determinado momento, esa aristocracia que se aplebeya, también está aplaudiendo a esos diestros de a pie que hasta cierto punto lo han sustituido. Bueno, pues entonces esa popularidad que alcanza el mundo, ese mundo de los toros, con esos majos, con esos chulos que se están convirtiendo de la nada, están obteniendo unos dineros, unos réditos, sobre todo una admiración, se convierten en figuras aclamadas y aplaudidas en esas plazas de toro que se están empezando a construir entonces, porque ese es un negocio que marcha y por tanto hay unos empresarios que invierten en él. Todo esto está creando algo que podríamos llamar un cierto malestar entre los que consideran que ese mundo es un mundo que nos está perjudicando como país y como nación. Que la gente está aprendiendo en esa sangre, en esa forma de matar a los toros, en esos ambientes, en lugar de tener un estímulo para buscar un pueblo mejor, para buscar una vida mejor, para tener otros ideales, está divirtiéndose con algo que ellos consideran indigno. Es decir, hay unos señores, que son los ilustrados, que son en parte esa nobleza que podíamos llamar, simplificando, los golillas, es decir, no ese noble de sangre anterior que ha estado en la corrida caballeresca, sino esos otros nobles que un señor, un rey, pensemos en Florida Blanca, por acordarnos un poco del cuadro de Goya, que de pronto, pues por sus méritos, ya ha asumido un cargo de poder. Entonces, ahí hay lo que podríamos llamar una tendencia ilustrada que, independientemente de los toros, está pensando que este país debe tener otro porvenir, debe luchar por tener unas mejoras económicas, sociales, por tener otro clima de vida. Para esos, ese mundo de los toros es como si fuera el pasado. Es como si fuera algo que estuviera, que retrajera esas posibilidades
de modernización del país. Y entonces se va creando, y aquí es donde va a aparecer nuestro personaje, Vargas Ponce. Se está creando una tradición dentro de los ilustrados que empiezan a decir, en este país donde la educación, donde las buenas formas, donde tal, es tan importante, todo eso lo retiene, lo retrae el mundo de los toros. Esa diversión, las diversiones es un objeto realmente, como quien dice, que crea una gran diversión de opiniones, ¿no? Entonces, esa diversión de los toros empieza a no gustarle. Es decir, lo mismo que han hecho los Borbones, desde Felipe V, empiezan también esos ilustrados que están en la corte, que son los golillas, que son los que realmente tienen el poder ejecutivo de lo cotidiano, están viendo que los toros va a paralizar sus reformas. Y todos se van aunando, no todos. Hay ilustrados, por ejemplo, Nicolás Fernández Moratín, pues hace un escrito, una cartilla realmente que se difundió muchísimo. No podíamos decir que la ilustración forme un bloque, pero sí es mayoritariamente antitaurina. Y los elementos por los que se oponen a las corridas de toros son siempre los mismos. Eso no contribuye a la modernización, a la europeización de nuestro país, sino que más bien lo paraliza. Bueno, pues entonces, eso es un poco la clave que nos permite situar en ese contexto a Vargas Ponce. Él se va a hacer eco de esa necesidad. Ya ustedes estos días lo han tratado y ya saben muy bien con el entusiasmo, con el frenesí, incluso es algo obsesivo. Entonces, él se da cuenta que junto a las otras muchas tareas que él mismo se ha impuesto, en ese afán de darle una cierta riqueza cultural al país, dentro de eso, de ese afán suyo, tan como ha dicho antes Joaquín, tan poliédrico, acabar con las corridas de toros es también una de sus consignas. Y él se hace eco, recoge toda esa tendencia y con el mismo afán que ha puesto también en todas otras sus labores, se va a dedicar a justificar todo ese afán de sus compañeros ilustrados, por llamarlo así, pero al mismo tiempo también de los propios reyes. Porque en 1805 ya se producen, antes había habido en 1780, ya había habido intentos, pragmáticas que vienen a hacer un poco intentos de paralizar dentro de, a partir de 30 leguas no se puede, pero son intentos parciales. Ya en 1805 el rey ya declara una prohibición taxativa, recogiendo las muchas otras tradiciones de prohibiciones que ha habido anteriormente, pero no me refiero con los Borbones, sino, y ahora si podemos, aludiremos a eso brevemente, de los otros intentos que ha habido con la monarquía de los Austrias. Por tanto, él es un poco el que se siente una especie de enviado para que ese ideario que podríamos llamar de progreso, de que este país tiene que salir adelante, una de las rémoras es la tauromaquia. Y hay que, intenta escribir, fíjese qué nombre más bonito, disertación sobre las corridas de toros. Intenta escribir una disertación para lo que ha sido una prohibición política, se convierta en una prohibición consensuada a través de lo escrito y a través del argumentario que él está recogiendo en esos papeles. Entonces, en 1805, él, que está, por decirlo así, al mando de la Academia de la Historia, decide, señores, yo voy a escribir esto. Y lo hace con, por decirlo así, con un entusiasmo increíble. Pero no solo es un entusiasmo, sino al mismo tiempo con una entrega que es algo increíble. Por cierto, hay una cosa que se me ha olvidado y no quiero que se me olvide. Yo he estado en muchas corridas de toros.
donde la puntualidad es extrema. Y he estado también en muchas mesas dando una charla, pero nunca, nunca he estado en una donde la puntualidad haya sido tan extrema. Casi británica. Sí, sí, es que entonces no quería, he interrumpido lo que iba diciendo, que ahora no me voy a acordar de por dónde iba, pero porque es que ha sido algo, es que me ha dejado nunca, no, 3 minutos, 5 minutos, pero que hoy usted haya estado tan explícito, es decir, a las 7 en punto me ha dejado. Y ahora me ha acordado que se lo quería decir, pero se me olvidó. Bueno, y ahora ya como consecuencia no me acuerdo de por dónde iba. Bueno, pues entonces él coge y está haciendo eso. Claro, entonces lo interesante para nosotros es, y ahí va a crear el gran problema del texto de tal, que es que lo hace de una forma increíble. Es decir, es una labor colectiva. Intenta en su esfuerzo crearse cómplices, confidentes en toda España. Entonces, es una labor que él está recogiendo, recopilando por escrito, pero está intentando que todos sus compañeros que ven un papel, que ven un archivo, que vayan a una biblioteca, le den todos los datos. Fijaros qué idea que se nos ha perdido un poco de alguien que construye un equipo de investigadores a través de la voluntad suya. No sé, me imagino que en otras labores también habrá cosas parecidas, pero lo de él es empeño. Claro, la correspondencia en este aspecto es fundamental. Aquí lo que ha hecho, por ejemplo, Carlos Cruz González es maravilloso, ¿no? Es decir, toda esa correspondencia de que se entera que fulano tal, a todos ellos le iba escribiendo para intentar recoger todo ese material que al mismo tiempo le permita a él negar lo que él quiere negar fundamentalmente. Y es una idea que Jovellanos le ha imbuido. Hay que demostrar que la tauromaquia no es un espectáculo nacional. Estaban todos estos ilustrados, una de las claves que querían sostener es que esto de los toros es una cosa que ha ido moviéndose por aquí y por allá, pero no es un espectáculo nacional. Se lo inventa Jovellanos. Tenemos que demostrar que este no es el espectáculo nacional. Fíjense cómo en estos momentos ya se está creando la idea de que hay que buscar unos elementos que configuren la identidad de España. Esto en el 19 va a ser clave. Pero ya Jovellanos dice, no se nos vayan a creer estos taurinos, que este es el espectáculo nacional por excelencia. No. Y entonces él, Vargas Ponce, va escribiendo con el fin de que se vayan encontrando datos que no configuren un magma, sino que eso sea allí, pero no en todas partes. Fijaros. Entonces recoge todo ese material, pero ese material no solo lo recoge y lo escribe, sino lo escribe de una forma que realmente crea un verdadero entusiasmo. ¿Cómo tú, odiando un espectáculo, puedes escribir de él de una forma tan maravillosa y haciéndolo de una forma que lo leas salpicado de citas, de poemas, de forma que hay, los toros se convierten en algo accesorio? Yo les diría que aunque no les interesen los toros, lean la disertación, porque es un libro que está lleno de riqueza literaria. Es como si tú, has encontrado un elemento y no dejas de proyectar ahí adentro toda la riqueza literaria e histórica de este país. Es mucho más, muchísimo más que una proeza investigadora contra los toros. Hay muchas más cosas. Entonces, podríamos decir, eso él se retrasa, luego lo lee, no lo lo lee en el 1807, no se publicará hasta 1961, pero ahí ha puesto él algo que hubiera sido definitivo. Posiblemente después de la prohibición de 1805 y de todo ese material antitaurino que él ha acumulado, los toros se hubieran acabado. Pero claro, la historia pues tiene sus azares, sus recovecos, y de pronto pues aparece algo que es fundamental, que es la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia, con esa exaltación
de la cosa española, la patria, todo eso, pues lo mismo que temía Jovellanos se da. Los toros se convierten en el espectáculo que va a aglutinar más a esos españoles que están en guerra, hasta tal extremo que unos y otros no solo combaten en las supuestas trincheras, suponiendo que hubiera habido trinchera, sino en patrocinar el mundo de los toros. Mire, cuando José Bonaparte en ese viaje andaluz llega al puerto Santa María, que está a 14 kilómetros de Cádiz, de ese Cádiz liberal y por decirlo así, y patriota, lo primero que hace es organizar unas corridas de toro en el puerto Santa María para darle envidia a esos españoles que están allí recluidos en Cádiz y que por tanto no tienen posibilidad de tener sus corridas de toro. Y incluso ha habido novelistas, tú conoces alguno como Peiré y tal, que han contado cómo los gaditanos por la noche cogían una barca y se iban al puerto de Santa María, los españoles liberales, por decirlo así, que es patriotas, se iban por las noches para el día siguiente poder acudir a una corrida de toro que había organizado José Bonaparte. Claro, entonces, con todo lo que supuso la apuesta de José Bonaparte por los toros, es decir, los afrancesados, el mundo liberal, que también estaba con José Bonaparte, los toros van tomando unas prerrogativas increíbles. No digamos ya cuando llega Fernando VII, a partir de 1814 y tal, los toros se van a convertir en algo que va, por decirlo así, a extenderse de una forma que no logramos comprender. Es lo que podríamos llamar la España romántica, es inconcebible. Sí, la fiesta de los toros, que es lo que aglutina a los españoles. Lo que se temía de nuevo Jovellanos, hay las plazas de toros surgen como setas en invierno. Entonces, claro, la partida, los ilustrados la habían perdido. Este país nuestro, después de la Guerra de la Independencia, encuentra en los toros esa especie de huida, de salida adelante, para no enfrentarse quizás con lo monstruoso del día a día, de todo lo que había sido esa guerra, y empieza a surgir ese personaje que es el torero, que encandila a todas ese mundo plebeyo y a ese mundo aristocrático que necesita un héroe, lo mismo que ustedes han visto en las películas del Far West norteamericano y tal, es el héroe que encarna esas cualidades que en esos momentos el pueblo quería encontrar reflejadas en alguien. Es la valentía, el arrojo, la destreza, todo ese tipo de cosas. Claro, entonces, ahí el papel de nuestro Vargas Ponce se pierde. Se pierde hasta el extremo que nadie en aquellos momentos se hubiera atrevido a proponer un texto como el de Vargas Ponce. Es decir, en esos momentos la literatura taurina, que es extensísima, no gana en calidad. El mundo de los toros, que hasta principio del siglo XIX podía tener 3.000, 4.000 números en una bibliografía o en las bibliografías existentes, produce porque podríamos llamar poco ensayo reflexivo de calidad. Lo que interesa es el mundo de los periódicos, la vida de los toreros, los amores de los toreros, es decir, esa literatura del día a día, de lo que ahora pues conocemos como la novela rosa y tal. Entonces, había que saber cómo había sido la corrida de Zaragoza, cómo había sido la corrida de Barcelona, cómo la de Sevilla. Es decir, eso se convierte en la noticia que todo el mundo va, se crea una prensa específica. Pero nadie dentro de ese mundo se hubiera atrevido a ser un antitaurino. Se lo hubiera comido la gente. La gente estaba con Lagartijo, con todos los grandes diestros, que eran los que se habían convertido en el modelo, no en el fabricante, no en el comerciante, no, era el torero el que había conseguido estimular y llamar a la gente de la calle. Claro, entonces ahí
prácticamente no hay literatura, la literatura antitaurina que va a recoger los escritos, vamos, las ideas, apenas existe. Un poco los regeneracionistas, los ilustrados los ilustrados del 98, los reformistas, tal. Hay algo, pero prácticamente nadie se atreve a levantar la voz. Pero al mismo tiempo hay algo muy curioso. Y es que como no hay una investigación taurina un poco sólida y seria, si los taurinos quieren saber algo de su historia, es a Vargas Ponce al que tienen que acudir. Si él se va a convertir contra sus propios propósitos en el escritor que les facilita a los taurinos la historia que ellos necesitan tener. Y es la gran paradoja. Hasta muy poco tiempo, hasta hace poco tiempo, la gente no sabía que Vargas, bueno, la mayoría de los taurinos no sabían que Vargas Ponce era un antitaurino. Porque fíjense, hasta 1899, en que aparece un libro del Conde de las Navas, que cómo se iba a llamar, el espectáculo más nacional, ahí hay un investigador, él fue director de la Biblioteca Real de Palacio, es el primero que realmente intenta crear una historia justificada, bueno, a través de los archivos, a través de lo tal, de lo que ha sido la historia de la tauromaquia. Y al mismo tiempo reconoce que él nunca hubiera podido hacer nada sin el libro supuestamente antitaurino de Vargas Ponce. Entonces, y eso continúa así, hasta 1947, que se empieza a escribir el Cosío, que es lo que podríamos llamar la gran enciclopedia en la que todos los taurinos, no digo que lo hayan leído, pero sí se lo han comprado, cuando un torero ganaba dinero, aparte ya de, no sé, iba a decir algo, pero mejor no lo digo, lo segundo que hacía era comprarse el Cosío. Ese es el libro que ha estado siempre en todos los cortijos de los ganaderos y tal. Y Cosío, lo primero que empieza a decir en su primer volumen, yo no hubiera podido escribir una sola palabra de mi enciclopedia si no hubiera sido por Vargas Ponce. Entonces, fijaros qué cosa más curiosa. Esa especie de cambios que da el azar. Lo que él se había propuesto cambia de signo y se convierte en apoyo. Es algo, ¿no? Esta cosa es tan triste esto de que no podamos resucitar a los muertos, ¿no? Porque si no, si le pudiéramos preguntar, oye, usted, Vargas Ponce, ¿qué le parece la utilización que se ha hecho de su obra por parte del Conde de las Navas, por parte de Cosío y tal, de que lo han convertido, rindiéndole unos tributos maravillosos? Y bueno, pues esto hay muchas más cosas de las que hablar, pero yo creo que para nosotros esa especie de capacidad que él tuvo de entusiasmar, es decir, esa labor de equipo, una cosa tentacular, él ya perdía horas y horas y años visitando archivos para encontrar un dato, para ver si el rey Godo tal, para ver esas cosas que a nosotros ahora nos resultan totalmente fútiles, pero para él quería encadenar una historia de la tauromaquia, quería encontrar, pero al mismo tiempo también si había encontrado un poema, ese poema quería ponerlo. Es decir, el libro es de una gran belleza, aparte ya del entusiasmo que transmite, porque Ortega y Gasset, él en un determinado momento dice alguna cosa que a mí siempre me ha impresionado mucho, que él dice, tanto Jovellanos, no nombra a Vargas Ponce, que creo que no lo había leído, como Noel, son unos antitaurinos que escriben de toros mejor que ningún taurino. Bueno, pues eso también sería aplicable a Vargas Ponce. Sí, son antitaurinos
que llega un momento, mire, en el caso de Vargas Llosa, si pudiéramos, de Vargas Ponce, si él durante 10 líneas está hablando de toros y parece que es un taurino. Está entusiasmado con lo que está contando. Luego le debe de venir mala conciencia y se revuelve y ya pone 2 líneas un poco para que se vea claro que él es un... Pero durante a lo mejor media página está contando cosas y está contándolo con un entusiasmo del que ha quedado abducido por el propio tema del que está trabajando. Claro, eso hace que el libro suyo sea una verdadera maravilla. Y por tanto, él, podríamos también añadir para acabar, que nos da esa imagen de que lo pro, lo contra, lo anti, cuando realmente trabajas con la literatura, cuando trabajas con esa posibilidad de que eso tenga una cierta belleza, no importa si está a favor o en contra. Lo importante en él es el entusiasmo y la capacidad literaria para recrear unas épocas. Por tanto, en fin, si ustedes quieren que hablemos un poquito y tal, pues yo estaría encantado, pero no, tampoco quisiera absorberles demasiado el tiempo. Son ya 3/4 de hora. Así que muchísimas gracias y si hay alguna preguntita, pues estaría súper. Muchas gracias, profesor. La verdad es que ha sido una disertación muy amena, muy ilustrativa también y al mismo tiempo pues muy apasionada por la defensa que usted realiza, incluso con ese entusiasmo, con esa impostación que usted realiza de este tema. Evidentemente se nota su afición por el mundo de los toros. Y bueno, antes que nada, pues vamos a cederles la palabra a los que están aquí presentes en la sala y si existe la posibilidad, pues por supuesto, a los que nos están siguiendo a través de estos sistemas telemáticos que puedan formar alguna de sus preguntas. Así que si alguna de ustedes quiere formar alguna pregunta, no tiene más que levantar la mano. Perfecto. José Ignacio. Muchas gracias, enhorabuena por la conferencia. Y yo tendría dos cuestiones. Una de ellas es, ¿se podría decir que el rejoneo es una reminiscencia de aquel primer toreo a caballo? Y la segunda es, bueno, obviamente hay un fracaso en la estrategia del personaje que nos reúne hoy. ¿Puede ser que no se planteara una alternativa a todo ello? Pues simplemente el prohibir por prohibir muchas veces lo que hace es un efecto acción-reacción que bueno, pues ayudado por una situación como la guerra que se ha comentado, pues ayudó a ello, ¿no? Porque a lo mejor se les hubiera ocurrido crear una cosa que dando pataditas a una bolita para meter en una red, pero se nos adelantó la perfil ambión, ¿no? Y bueno, pues quizá falta eso, ¿no? Una alternativa que se creara para superar eso, que yo comparto en gran medida ese pensamiento que decían los últimos. Sí, muchísimas gracias. No, el rejoneo no tiene mucho que ver con el toreo caballeresco. El toreo caballeresco, lo que podríamos llamar la sucesión del toreo caballeresco son los varilargueros, no los picadores. Es un sistema, por decirlo así, más ambiguo. Entonces, el toreo caballeresco era la lanzada a toreo parado, es decir, toreo parado, a caballo parado, es decir, era algo que no tenía el lucimiento que busca un rejoneador, eso es muy posterior, a partir de Cañero, ya en el siglo XX, que él lo que podríamos llamar es un jinete. Es un jinete que controla muy bien su caballo, lo doma para que precisamente no tenga miedo ante el toro, que siempre es el problema de los caballos, y bueno, lo que hace son, por decirlo así, regateos, juegos que están más relacionados con la jineta que con la tauromaquia. Es decir, siempre, incluso, si quiere usted que le haga una confesión así personal, algunos amigos míos, incluido yo, vamos, tal, nosotros nos hemos salido antes, ahora ya se ha perdido esa costumbre, antes el toro de rejoneo, si había, por ejemplo así, 6 toros a pie, se ponía el primero. De forma que la gente ya llegaba, el que no le gustaba al rejoneo, llegaba ya para el primer toro de a pie.
porque la gente esa doblez del rejoneador y tal no le gustaba. Lo que podíamos llamar los más castizos, los más tradicionales. Cuando ya llega a hacerse, empiezan las corridas, por ejemplo, yo nunca hubiera pensado que hubiera podido haber corridas de 6 rejoneadores o de 3. Me parecía que eso era tal. Y sin embargo luego se impuso porque a la gente saber de toros es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Te pueden dar gato por liebre muy fácilmente, tanto los toreros como los ganaderos. Claro, entonces el rejoneo era la forma divertida. No entiendes de toros, ahí no hay toreo, ahí no hay suerte, pero sin embargo todo eso es un poquito bullanguero. Y a la gente, sobre todo, no me vayan a ustedes a enfadarse conmigo, pero las mujeres de aquella época le gustaba mucho el rejoneo. Es decir, incluso cuando llegaban las ferias había una corrida que prácticamente era femenina o que las mujeres pagaban la mitad y tal, porque se sabía, el empresario sabía que esa era una corrida que estaba destinada a las mujeres. Es decir, pero yo creo que eso se ha convertido en algo vistoso, pero no tiene nada que ver. Prueba de ello de que lo más fundamental, ya ahora, la verdad es que se afeitan todos los toros, pero desde siempre se han afeitado los toros del rejoneo. Es decir, legalmente era posible que tú a los toros los afeitaras siempre. Ya luego se aprendió de eso y se pasó también al toreo a pie. Pero vamos, el rejoneo se tal. Y era otro tipo de espectáculo. Eso en cuanto, no sé si le he contado la primera. En cuanto a la segunda, pues claro, ha habido, a partir de 1805, ha habido nuevos intentos, pero mire, con el teatro chico, con el teatro popular, con los sainetes, también estuvieron muy en contra, esto lo conoce muy bien Joaquín, estuvieron muy en contra los ilustrados. Sin embargo, era tanto el fervor de la gente por ver un sainete, por ver aquellas tonadillas y tal, que, como además daban dinero y había unos señores que necesitaban ganar ese dinero o invertían en esos teatros y en esas plazas, pues claro, eso se imponía, se iba, porque tengas en cuenta que en los momentos en que las prohibiciones taurinas se radicalizaron más, siempre venía el prior de un convento y le decía al rey o el que fuera, es que nosotros vivíamos de las 3 o 4 corridas que dábamos benéfica y con eso dábamos de comer a nuestros pobres. Claro, Carlos III o Carlos IV no iban a decir, claro, que esos pobres se mueran de hambre, y tampoco lo iban a sacar del erario público. Entonces, ahí había una forma, una especie de beneficencia que servía para justificar el que la corrida continuara marchando. No hubo, por decirlo así, como usted dice, una alternativa para decir, bueno, la tauromaquia realmente, fíjense lo que es la mirada extranjera, eso es una de las cosas increíbles, están continuamente, no les he contado un poco las partes, pero vamos, viene en el libro de Vargas Ponce, pues hay mucho sobre, claro, el problema del campo, el problema de la economía, el problema de tal, pero también para ellos es muy importante la mirada extranjera. Los extranjeros, cuando veían a los toros, los que no se desmayaban, pues luego iban contando cosas horribles de ver esos toros completamente, esos caballos, todo ese tipo de cosas. Claro, entonces eso también les da mucha pena, nunca podremos tener una buena imagen. Pero claro, no hubo tampoco ninguna otra opción, sobre todo después de la Guerra de la Independencia, para decir, las corridas de toro no son el elemento que nosotros necesitamos para que se nos reconozca, porque al final lo que ha quedado, que durante muchísimos tiempos, recuerden el franquismo, la tauromaquia era el elemento que quedaba la imagen, el símbolo de la España más castiza y la España más tradicional. Pero no ha habido, no hubo por parte de los ilustrados o sus continuadores y herederos, no hubo tampoco el planteamiento de ninguna alternativa. Y ahora continúa sin haberlo. Hay el animalismo y tal, pues pero lo que podríamos llamar una
un intento de recambio pensado, intelectualizado. No lo hay ni por los taurinos para mantenerlo, pero tampoco de los antitaurinos para... Es decir, ahora mismo todos los problemas que han existido han sido más bien como consecuencia del nacionalismo, es decir, esto es un espectáculo español, hay que quitárselo de encima y tal, que unas razones de otro tipo para acabar con la tauromaquia en España. Bien, muchas gracias por su conferencia, ha estado muy interesante. Y a mí me ha surgido una pregunta, que es la siguiente. ¿Por qué hay diferentes formas de llevar a cabo una corrida de toros? Me explico. Las tradicionales y las normales, algunas de las que he visto yo siendo niño, consistían en tres partes. Primero, pues el capoteo al toro, después la llamada suerte de varas y luego la muleta con la estocada final. Los 3 tercios. Los 3 tercios, exactamente. Pero esos 3 tercios no se dan en todas partes. Por ejemplo, creo que está prohibido en el sur, en las corridas del sur de Francia, matar al toro. En Portugal, por ejemplo, al toro no. se le torea, pero no se le ejecuta estas 3 partes. Entonces, la última parte, la de matar al toro, ¿cuándo se separa de otros? No, no, el caso de Portugal es muy distinto al caso de Francia. En Francia, mire, la salvación de la tauromaquia en España está en Francia. Ahí es donde en estos momentos se está jugando la corrida o se está desempeñando esos 3 tercios de la corrida con mayor autenticidad que en España ya desde hacía mucho tiempo. En España, digo en Francia, por algo que no es fácil de explicar, se ha vivido con una afición, y la palabra aquí auténtica, habría que ponerlo entrecomillado, que no existe en ninguna otra parte de España. Los franceses del sur de Francia viven, incluso la gente, no la gente sino la gente de 20, 25 años, van a los toros en Nimes, en Béziers y tal, como si fuera su espectáculo preferido. Viven los toros y yo creo que si algo va a salvar la tauromaquia en los próximos años va a ser la legislación y la forma que tienen de vivir los 3 tercios. Es decir, se sabe mucho de toro. Saber de toro es muy difícil. Es muy fácil que te engañen. Es muy fácil que el ganadero, que el torero, pues tenga, como quien dice, pues sus fraudes. Hay mucho fraude en la tauromaquia. Y claro, cuando desaparecen esos tercios, cuando desaparece el tercio de muerte, es que claro, el momento, usted fíjese que la corrida está pensada para que en ese momento final, en que tú te vas a cruzar con el toro haya ya aceptado su propia muerte. Tú lo vas condicionando, tú lo vas cansando para que él llegue un momento que te pida, esto es muy literario, que te pida, mátame ya. Es decir, eso sería la concepción de la faena, es preparar desde que sale el toro al toril, preparándolo para que llegue el momento en que se entregue a la muerte, manteniendo su peligro y su riesgo. Claro, entonces cada una de las suertes que tú vas haciendo es preparándolo. Por eso, precisamente, frente a Portugal, en Portugal ha desaparecido la afición porque ha desaparecido la muerte del toro. Todo se convierte, al toro lo matan allí, detrás de la pared, pero no lo hacen en público porque piensan que hacerlo en público puede afectar los sentimientos, o como queramos llamarlo, de los espectadores. Y en Francia, en Portugal se ha convertido en un espectáculo completamente un poco circense y tal. En cambio, en España o en Francia, pues sí, la muerte del toro es lo que le da sentido. Y antes, los grandes matadores se llaman matadores de toros, porque tú lo que hacías es preparar al toro. El toro es un animal que sale con un brío, que sale con una fuerza, y pesa 500, 600 kilos y viene tal. Entonces tú lo tienes que ir ahormando, preparando, para que cuando tú llegues el momento, te desprendes de la muleta, te desprendes de todo y te quedas con el estoque, te vas a cruzar con él, es el momento en que lo vas a ver. Y en ese momento el toro tiene que irse
detrás de lo que tú le has enseñado y así evitas la muerte tuya, no la del toro, claro. Entonces, claro, eso es la faena. ¿Qué es una faena? Ahora ya, ¿qué es lo que pasa? Que el público ya lo que quiere es que en los intermedios tú estés haciendo suertes que lo distraigan, porque no sabes cuáles son las suertes que pueden preparar al toro para su muerte. Es que ya no hace falta que acaben con la tauromaquia, ya se ha acabado antes con ella, porque el público ha dejado de ser exigente y los ganaderos han consentido que se afeiten los toros y están dando toros desde hace 30, 40 años, ya no solo, hombre, sobre todo después de la época de Franco y tal, de la época de Franco ya todos los toros salían prácticamente preparados, domesticados, preparados, drogados, para que el peligro, porque al fin y al cabo el único sentido de la tauromaquia es que haya un tío ahí vestido de mariquita, como se llama, está vestido de luces, de mariquita, y que sea capaz de enfrentarse con un animal de 500 kilos que viene por ti. Entonces, eso, el saber burlar ese animal, pues claro, tenía que hacerse. Ahora, en el momento en que ya hay engaño, es decir, la tauromaquia ha acabado en el momento en que los engaños ya se consienten de una forma explícita. Hoy todos los taurinos, que se llama, que es la gente que vive del toro, saben el fraude que hay en la corrida. Ahora se escandalizan, parece que son los animalistas los que van a... No, los que han acabado con la tauromaquia son los taurinos. No sé si le van a incendiar la casa esta de la sociedad más por las cosas. No me hago responsable si les queman esto. Sí, lo que pasa es que el problema de la droga de los toros, que ahora ya desde hace muchísimos años no se hace, el peligro era que el toro, al perder acometividad, pues también perdiera lo que... Y entonces eso se ha tanteado. Hubo una época en que sobre todo unos veterinarios mexicanos vinieron a España, estoy hablando de los años 50 y tal, que es la parte, el momento más corrupto de la tauromaquia, y entonces tal, pero eso daba muy miedo, entonces se drogó, pero claro, era difícil. Ahora, hay otro tipo de droga, es decir, que a los toros ya hay mexicanos, veterinarios mexicanos que en España han estado en grandes ganaderías preparando la alimentación. Esa alimentación no era grano, sino era totalmente química y tal, para reforzarle pues esto, reforzarle lo otro, para qué tal. O sea, ha habido muchísimo fraude en ese mundo del toro. Mucho. Antes, porque claro, es que mire, el problema surge cuando, no sé si a usted esto le va a parecer raro, cuando el torero empieza a mandar. El ganadero, la tradición del ganadero es un aristócrata que tiene un gran cortejo, que tiene mucho dinero y luego tiene el lujo de tener una ganadería que le da nombre, que le da prestigio. Miura, Pablo Romero y tal. Y entonces el toro es un pobrecito que va ganando dinero, analfabeto, tal, poco a poco va subiendo. Pero siempre el ganadero es el ganadero, don Carlos, don Eduardo. Usted ha visto siempre los carteles don Eduardo Miura, don Carlos Núñez. Y los toreros, aunque llegaban a hacerse ricos y se casaban con la hija de un ganadero y tal, pero no dejaban. Pero a partir de un determinado momento, el torero empieza a mandar. Y entonces empieza a elegir, cosa que antes ni siquiera Bombita se había atrevido, empieza a elegir los toros que él quiere torear. Entonces los ganaderos se tienen que someter al criterio del torero, porque si no, los toros los tienen que mandar al matadero. Y entonces se impone. Y entonces, si tú quieres que ese torero, que es el talabante de turno que más manda, si tú quieres que toree tus toros, los tienes que afeitar, preparar, elegir. Eso de que un torero elija los toros que él va a torear, eso se lo dicen al guerra y se cae de espaldas.
Y todo eso es lo que ha traído la degradación. Porque claro, cuando tú te llega el torero o su conoceo, ese me gusta, ese hay que afectarlo un poco, ese tiene mucha buena y tal, tú ya lo que es el riesgo, lo que tal, pues, se ha convertido en otra cosa. Como la gente no entiende, la gente aplaude igual. Bien, ¿alguna pregunta más? Don Alberto, yo quería hacer una cuestión. Retrotrayéndonos a la época de la Ilustración, que es cuando empieza, digamos, esta corriente ilustrada en contra de la fiesta de los toros, como usted muy bien ha explicado, como un atavismo que entretenía al pueblo, que no contribuía a ilustrarlo, a culturizarlo, en suma, que no conllevaba al progreso del pueblo y a su formación. Me llama la atención que sí, que efectivamente durante el reinado de Carlos III no era aficionado a los toros y hubo algún intento en ese sentido de incluso de limitar su divulgación. Sin embargo, creo que con Carlos IV la situación se invierte en cierta medida, que sí tenía una cierta afición por el mundo de los toros, incluso es en una época en la que eclosionan el arte del toreo moderno. Aparece la figura de Pepe Illo, por ejemplo, ¿no? Costillares, efectivamente. Hay una serie, y la figura del mismo Goya, que no sé si lo deberíamos considerar efectivamente un personaje ilustrado, pero qué duda cabe como artista en corte, pues fue muy influyente y evidentemente muy aficionado al mundo de los toros. Y claro, en 1805 se publica esta pragmática, este decreto que prohíbe taxativamente la tauromaquia. Me resulta un tanto contradictorio. Bueno, y además hay una cosa que, que se lo va a eso a aclarar mucho. Esa pragmática, esa prohibición, empieza a llamarse de Godoy. No de Carlos IV. Es Carlos IV el que la refrenda y tal, pero la gente dice, no, esas cosas le echan la culpa a Godoy, porque el rey piensan que favorece la fiesta y que no se ha atrevido a eso. Y entonces, como hay un reparto de papeles, esto lo explica muy bien Carlos, ¿no? Hay un reparto de papeles donde a Godoy, los que ya de por sí, vamos, eran muy críticos con Godoy, le atribuyen también la prohibición de la corrida de toros. Es un poco Qué curioso. Una cuestión, Alberto. Que no sea difícil, ¿eh? Tú sabes que yo no. ¿Tú ves diferencia entre la tauromaquia de Goya y los grabados de Toro de Burdeos? Porque los últimos parece que son, no voy a decir antitaurinos, pero marca más la crueldad, la violencia, un poco en la misma línea también de los de la guerra, ¿no? Que lo que está marcando es la violencia. Entonces, yo creo que no sé si hay Sí, yo creo que, vamos, eso es un elemento curiosamente que está por trabajar y tal. Yo creo que se salen completamente de la serie de la tauromaquia, incluso de los otros, digamos, de las otras cosas taurinas que tiene Goya, que también tiene más cosas. Yo creo que sí, que ahí su capacidad de ensueño, es decir, él de pronto es como si hubiera visto que la tauromaquia, aparte de los toros, es una gran metáfora. Es la metáfora para dar cuenta de la propia situación que le está viviendo en Burdeos y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que los análisis tan pormenorizados que tú puedes hacer de la tauromaquia para comprender el toreo de la época, él el único que se confunde ahí es porque sigue mucho a Moratín y se cree el asunto del origen árabe. Pero en todo lo demás tú puedes coger vamos, es que hay grabados que son maravillosos, sobre todo el público, cuando decimos, y ese público, es que ves el público de Goya y te das cuenta que es que no había quien se atrevía a acabar con la tauromaquia, porque la gente estaba ahí realmente disfrutando como no disfrutaban ninguna otra cosa. Ahora ya los toros de Burdeos es otra cosa. Es decir, los toros de Burdeos, como tantas cosas de Goya, están esperando que alguien se meta con eso y lo trabaje. Pues bueno, para el año que viene quedamos para hablar de los toros. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, mire, antes de despedir al profesor, pues queríamos tener un recuerdo con él, queríamos entregarle pues un facsímil de nuestra Real Cédula Fundacional por Carlos III con los primeros estatutos. Muy bien, estupendo. Es una reproducción fidedigna. Sí, conservamos en caja fuerte lo que es el documento original firmado por el propio rey. Aquí tenemos su firma muy bien. Y la tenemos autógrafa, perfectamente conservada. Lo que pasa es que se lo mostramos a muy poquita gente para evitar tentaciones. Queremos en un momento determinado pues
tenerlo en exposición, ponerlo en vitrina. Muy bien. Aquí tenemos una relación de la pinacoteca de los, Ah, de los cuadros que sí, tenemos sí. en custodia del Museo del Prado. Sí. Y por Qué último, bien. pero no es importante, queremos también darle esta pequeña placa, realmente Ajá. un medallón, Ajá. una especie Bueno, de caricatura, pero sí. con el retrato de nuestro ilustrado monarca, don Carlos III. Muy bien, estupendo. Que Pues se lo nos sirva agradezco. usted de Se recuerdo. lo agradezco muchísimo, sí. Y en fin, Sí, sí, muy bien. agradecerle a usted, pues Nada. eso, la No, exposición, que a contamos ustedes. con usted para cuando Sí, tenga sí. usted interés en Sí, sí. honrarnos con su visita. Y Estoy a todos encantadísimo. ustedes, en principio, agradecerles su asistencia, recordarles que esta ha sido, digamos, la última actividad por el mes de noviembre, pero que ya estamos en marcha con las actividades del mes de diciembre. A partir del día 1 les aconsejo vivamente que vengan todos ustedes, incluso los que están en casa, porque vamos a tener un concierto fantástico dentro de las actividades que estamos llevando a cabo de Músicas del Mundo, en el que vamos a contar con una agrupación musical cubana que se llama H Danzón. Advertirles o prevenirles que, independientemente de las normas sanitarias, salvo que nos obliguen a cambiar nuevamente las medidas de restricción, vamos a ampliar el aforo de la sala a 100 personas. Ahora mismo lo tenemos limitado a 80, que como ven ha resultado bastante holgada la sala. Les aconsejo que vengan. Es un espectáculo de ritmo, de danza y de música absolutamente apasionante. La música caribeña con influencia africana es realmente maravillosa. Les aconsejo que vengan, que se les van a ir a todos ustedes los pies. Y bueno, el 2 de diciembre seguiremos con el ciclo de Vargas Ponce, que resulta muy interesante porque vamos a entrar a disertar sobre la investigación histórica que se efectuó durante el siglo XVIII con los grandes científicos y marinos de la época, y acabaríamos la conferencia el 9 de diciembre, ya pasada el Puente de la Purísima, con las Bellas Artes en el ideario de Vargas Ponce. No obstante, todos los que sean amigos y socios van a recibir en sus domicilios el díptico correspondiente a todo color. Esto es un esfuerzo que estamos haciendo, lógicamente, porque yo creo que merece la pena que los socios estén bien informados. Y los que no sean socios, les aconsejo que visiten nuestra página web, donde podrán instruirse de todas nuestras actividades, animarse inclusive a que formen parte de nuestras actividades y, si se animan, a que se hagan amigos o socios, que siempre, no obstante, van a ser bienvenidos y bien recibidos. Así que muchas gracias por su asistencia y les esperamos en el próximo evento. Buenas tardes. ¿Y nos va a firmar usted en mi libro de honor? Sí. Pero usted cree